Estamos conversando con Eduardo Fernández, de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I. En esta sección vamos a leer también sus preguntas y comentarios. Sin duda la principal preocupación, como menciona nuestro invitado, y lo pueden evidenciar en redes sociales, la preocupación de la gente y lo que está ocurriendo en las calles. La gente quiere un salario digno, la gente quiere una solución al tema económico. Ese es un punto que une al país, podríamos hablar en ese escenario de consenso, de poder unificar a todos los sectores. Pareciera que la economía es la principal preocupación, pero ¿cómo se materializa esa unidad? Porque suena muy sencillo decir, la vía es el consenso, a diferencia de las primarias. Yo creo que la cosa sería seguir algunos ejemplos que ha habido en el mundo. Por ejemplo, en Chile. En Chile, los factores de la economía, los empresarios y los trabajadores, empezaron a decir, hay que salir de la dictadura de Pinochet. ¿Cómo salimos? Entonces lo primero que hicieron fue discutir el programa. Vamos a salir de esta dictadura para hacer esto. Era difícil poner de acuerdo a los distintos factores. Claro. Se fueron poniendo de acuerdo en un programa de lo que había que hacer para recuperar económicamente, socialmente y políticamente a Chile. Y avanzaron bastante en eso. Pero llegó un momento en que faltaba la cara. ¿A quién llevamos de presidente? Entonces dijeron, vamos a reunirnos y vamos a leer en la Constitución chilena para qué es el presidente. Entonces leyeron en la Constitución chilena, que se parece mucho a la Constitución venezolana. Dice, el presidente es para ser jefe del Estado, o sea, un factor de unidad nacional. Es para que sea el conductor de la política económica del país, para recuperar la economía del país. Debe ser alguien que pueda organizar un buen equipo de gobierno. Debe ser alguien que tenga autoritas para dirigir la Fuerza Armada Nacional. Allá era la Fuerza Armada de Pinochet, aquí es la Fuerza Armada que tenemos. Entonces se reunieron, entonces hicieron una lista como de 5 personas. Entre los 5 había uno que era muy popular en ese momento, llamado Ricardo Lagos, que era socialista. Y llegó Patricio Aylwin, que era el jefe de la Democracia Cristiana, y dijo, creo que no hay problema, el candidato debe ser el señor Lagos, que es el que está mejor en las encuestas. Y el señor Lagos le contestó a Patricio Aylwin y le dijo, mire, este no es problema de quién está mejor en las encuestas, este es un problema de quién está mejor capacitado y calificado para conjugar 3 verbos, para ganar las elecciones, para lograr que se le reconozca el triunfo y para que pueda hacer un buen gobierno después. Estos 3 verbos son fundamentales. Entonces yo digo que todo este liderazgo nacional conversen entre sí, los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes académicos, los líderes universitarios, los líderes sindicales, y hagan una listica de 4 o 5 personas que reúnan estos credenciales que exige el artículo 225 de la Constitución. Pero es que el asunto es que si vamos más abajo, y por ejemplo el caso de los sindicatos, hay sindicatos que reclaman que quienes están a la cabeza no tienen legitimidad. Caso, por ejemplo, de la CTV. Acá han venido distintos dirigentes y han dicho, es que la CTV tiene que renovarse porque no representa a los trabajadores. Bueno, parece que hay que escarbar un poco, ¿no? También allí. Espero que la CTV, por cierto, pueda resolver ahora en marzo un proceso electoral y tengan autoridades más representativas. Caso de las universidades del país. No, y los partidos políticos y todo eso. Entonces, pero vamos a comernos el elefante por pedacitos, no nos lo comamos todos completos. Ya habrá un momento para resolver el problema de la CTV y de los partidos y todo lo demás. Pero el problema nacional necesita un acuerdo de estos factores y que estos factores hablen con los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen que formar parte también de la cosa. Y digan, bueno, aquí están estos 5 nombres, pues. Y entonces de ellos 5 vamos a buscar a uno a quien podamos convencer de que se eche esa broma de ser presidente en el próximo gobierno, porque lo que se va a encontrar el próximo presidente no es nada fácil de manejar. Entonces, oye, ¿quién está en mejores condiciones? Porque necesitamos ganar, cobrar el triunfo y gobernar para resolver la crisis. Vamos a ver quién es el que está en mejores condiciones para eso. Y entonces nos unimos todos. Ese señor que en este momento podría no aparecer para nada en ninguna lista, en ninguna encuesta, al momento en que el país lo presente como el candidato, va a ser, bueno, entonces hay que escoger o seguir con Maduro o votar por ese candidato que escojan
los factores principales de la opinión nacional, los que tienen más responsabilidad y más interés en la responsabilidad nacional, y que los partidos tengan el patriotismo de respaldar a ese señor, no solamente para ganar las elecciones, sino para que pueda cobrar el triunfo, Claro. y sobre todo para que pueda gobernar en el próximo periodo, porque para resolver el problema de los maestros tenemos que tener en Miraflores un presidente que entienda que para esa necesidad hay que mejorar la economía y hay que poner al país en un progreso y un desarrollo formidable. Pero tiene que ser una fuerza considerable porque los partidos ya están definidos. Claro, los partidos quieren primarias. Claro, no. Y este tipo de voces de consenso algunos no partidos son bien quieren recibidas. primaria, pero yo repito lo que dije aquí en una conversación contigo, Carlos. Yo expresé, me preocupan las primarias porque pueden ser el escenario para que se caigan a golpes unos dirigentes de la oposición contra otros dirigentes de la oposición, mientras el gobierno contempla, complacido desde el balcón de Miraflores, cómo se autodestruye la oposición. No, no es un problema de partido, es un problema de nación, es un problema de país. Y en el problema del país tenemos que pensar en el interés de los venezolanos, de los 7 millones de venezolanos que están en el exterior, la mayoría de los cuales quisieran regresar, pero quisieran regresar a un país que les ofrezca oportunidades. Tenemos que pensar en la gente que está pasando hambre, en las maestras y los maestros que con todo derecho están reclamando un salario justo. No es cómo queda mi partido, eso no es importante. Mucho menos importante es cómo quedo yo. Es que yo quiero, porque yo le dije a mi mamá que yo iba a ser candidato presidencial. No, eso no es importante. Lo importante es resolver la crisis, por eso digo que tenemos que focalizarnos. Salir de la crisis exige un gran esfuerzo de unión de los venezolanos. Claro, porque hay algunos sectores que pareciera que si no soy yo, no es ninguno. Es mejor que se quede Maduro. Si no soy yo, que se quede Maduro. Y esto, mire, esto pasó ya. El año 18, la oposición llamó a la abstención. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo con un candidato presidencial. Esa es la verdad. Ese cuento que inventaron de que no había condiciones, es verdad que habían condiciones muy precarias. Pero eran similares a 2015. ¿Ah? Eran condiciones claro, similares eran iguales a las del 2015, y el 2015 la oposición le dio una paliza al gobierno. Y 3 años después dicen, no hay condiciones, vamos a la abstención. ¿Por qué fueron a la abstención? Porque no lograron ponerse de acuerdo en un candidato de consenso. Y entonces le regalaron a Maduro 6 años más en Miraflores. Se lo regaló porque, fíjense bien, si ustedes analizan los resultados de las elecciones del año 2018, Maduro no ganó esas elecciones, quedó de segundo. Ganó la abstención. Si la gente hubiera votado por algún candidato, yo respaldé, por ejemplo, la candidatura de Henry Falcón, porque fue el que dio un paso al frente y dijo, aquí estoy yo. Ahora, en este momento, ¿qué nos hace falta? Ponernos de acuerdo para llevar un candidato que no se someta a esa especie de destrucción recíproca, que es han nombrado una comisión para manejar el proceso de las primarias, que es muy respetable, muy honorable, me parece gente muy seria, me parece lo mejor que han hecho. Como hicieron eso, deberían hacer un esfuerzo para presentar un candidato y decir, miren, no vamos a gastar esas millonadas de dólares que tenemos que gastar en las elecciones primarias, no vamos a ofrecer un escenario para la descalificación de los candidatos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos adelante, como se pusieron de acuerdo para la comisión de la primaria. Claro, porque además hay un tema importante y aprovechamos a Eduardo Fernández, que tiene una trayectoria dilatada en materia política. Tengo un exceso de trayectoria, me dijeron. Pero ha visto distintos escenarios políticos Claro. del país, ha visto escenarios donde precisamente la popularidad de los liderazgos del país es baja frente a la ciudadanía, ha visto escenarios de primarias. Y en esa historia y en esa experiencia, ¿ve factible que en junio se puedan hacer unas primarias? Porque todavía nos hablan de junio, no hay una... No sé, la no verdad es que yo no sé ni de dónde van a salir los reales para financiar la primaria, ni qué van a hacer para lograr que los que están en el exilio, los venezolanos en el exterior puedan votar. No veo que estén haciendo ninguna campaña para que los jóvenes que están llegando a los 18 años se inscriban en el registro electoral, porque esa es otra. Esos jóvenes venezolanos tienen derecho
a votar. Entonces hay que hacer una campaña para que se tomen conciencia de la necesidad de inscribirse en el registro electoral. Es decir, son tantas las cosas, pero sobre todo lo más importante, que no sigan unos candidatos de la oposición descalificando a otros candidatos de la oposición, porque al final va a terminar siendo uno de ellos si es que se hicieran las primarias, y entonces el otro va a decir, no, pero es que se me dijo a mí que yo era un cretino, que yo era un agente del gobierno, que yo estaba infiltrado, o que yo me había cogido unos reales. Señores, por ese camino, yo les pronostico que el resultado es que el señor Maduro se queda 6 años más. Y yo no tengo nada personal contra el señor Maduro, pero es que el señor Maduro, mientras esté en Miraflores, Maduro, no se recupera la economía venezolana. Para que la economía venezolana se recupere, el señor Maduro debe entregarle la presidencia a un presidente que tenga la confianza de los venezolanos para resolver los problemas. Vamos a leer rápidamente para despedir a nuestro invitado la participación en redes sociales. Comenzamos con Miguel González a través del Twitter, algunos comentarios. Eduardo, el único político opositor que considero serio eres tú. Por eso te digo, hay que ir creando desde ya una fuerte maquinaria electoral, fuerte, inteligente, comprometida. Ese ha sido el error de la oposición. Por eso el chavismo le gana, porque no hay organización en lo electoral. Rapidito digo lo siguiente, hay un ciclista venezolano que se llama Eduardo Fernández y que está compitiendo en el Giro del Táchira. La Vuelta al Táchira. Y por la radio dicen, Eduardo Fernández. Ya está en campaña. Está en campaña el Eduardo Fernández con su bicicleta. Pero mire, gracias por su confianza, por decirme que me considera un político serio. Yo lo que quiero desesperadamente es, antes de irme, pues yo no sé cuántos años más me va a conceder la divina providencia, pero yo quisiera ver a mi país enrumbado. Alguien me preguntó en estos días, ¿por qué usted no se dedica a cuidar a sus nietos? Y yo le dije, porque los quiero mucho y yo quisiera contribuir a que mis nietos crezcan en un país mejor, donde los maestros estén bien pagados y donde todos vivamos mejor. Sí, precisamente en ese sentido va el siguiente comentario, y ojo, lo leemos con respeto. Eduardo Bustos escribe, Eduardo, tienes más de 40 años hablando y eso es arar en el mar. Venezuela necesita que se ejecuten acciones inmediatas. Muy bien, 40 años, ¿no? Hablando, pero no me han hecho caso. Y por eso es que Venezuela está tan mal. Porque yo vengo recomendando cosas. Yo recomendé, por ejemplo, que no votaran por Chávez. Ahí se empeñaron en votar por Chávez. Y miren los resultados. Yo recomendé que no votaran por Maduro y se empeñaron en votar por Maduro. Yo he hecho unas cuantas recomendaciones. Yo recomendé que no tomaran la línea absurda de la abstención electoral para tratar de promover un golpe militar o una invasión extranjera. Bueno, ahora todos están rectificando y todos están corrigiendo, menos mal, por lo visto parece que como me hacen caso, ¿no? Algunas veces. Pero yo lo que estoy recomendando son cosas para que Venezuela esté mejor y para que los venezolanos podamos vivir mejor. Y eso es posible hacerlo. Lo que a mí más me indigna, por no decir otra palabra un poco más fuerte, es que los venezolanos podríamos estar viviendo mejor que cualquier otro país de América Latina. Me encanta que los demás países estén viviendo bien, pero Venezuela podría vivir mejor porque tenemos mucho más recursos que los otros países. Bien, ya para finalizar rápidamente, Manuel Chaura nos escribe, @Manolo387. Colega, para mí el único de los candidatos de oposición en las primarias es María Corina Machado. No tiene rabos de paja y no está ligada con sectores corruptos. ¿Qué cree usted, señor Eduardo Fernández? Le tengo una gran estimación, un gran cariño a María Corina. No comparto mucho su discurso, porque es un discurso que mantiene un clima de confrontación demasiado agudo. Y Venezuela, para resolver sus problemas económicos, necesita acabar con esta guerra civil de dimes y diretes. Pero es una señora muy respetable, muy estimable, y yo le tengo mucho cariño, además por razones familiares. @Gallardo Ramón, ¿usted cree que el G4 trabaja para el gobierno? Bueno, la verdad es que no tengo elementos de juicio para pensar eso. Se supone que es la oposición oficial al gobierno, de modo que no especulo más nada. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eduardo Fernández con nosotros. Gracias también a quienes participaron. Quedaron algunos comentarios sin leer, lamentablemente, por cuestiones de tiempo. Gracias a quienes interactuaron a través de la cuenta @EnContextoPiso y @Carlos Peñalosa. Al regreso de la pausa, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, estará con nosotros en estudio.